¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos nuevamente sobre los opioides, particularmente del fentanilo. En este video explicaremos cómo matan estas sustancias, qué tan letales pueden llegar a ser y analizaremos su posible uso como armas químicas. También veremos qué es lo que hace que los opioides sean tan adictivos y cómo sus usuarios desarrollan dependencia a ellos con el tiempo. Este es el segundo video de una pequeña serie en la que hablamos sobre estas sustancias, así que te recomiendo que veas el video anterior para entender este lo mejor posible. Pero para quien no lo haya visto, lo que hay que saber es que los opioides son un grupo de fármacos ampliamente usados como analgésicos. Son muy eficaces a la hora de manejar el dolor, mientras que también provocan sedación y una sensación de euforia y placer que es lo que les da su alto potencial adictivo. Son muchos los opioides que han ganado mala fama como sustancias de abuso, y entre los más sonados están la heroína, la metadona, el Vicodin y sobre todo en tiempos recientes el fentanilo. Como vimos en el video anterior, el término opioide arropa una gran variedad de sustancias y no todas son necesariamente peligrosas. El mejor ejemplo de esto son los opioides que produce nuestro propio cuerpo, como las endorfinas, que se usan para regular distintos procesos fisiológicos. Otros opioides, como la morfina, se obtienen de la resina de una planta, la adormidera o amapola real. Esta resina también es conocida como opio, y es lo que le da su nombre a esta familia de compuestos porque fue de aquí de donde se aislaron e identificaron por primera vez. También tenemos opioides sintéticos, producidos en laboratorios, como ocurre con el fentanilo, cuyo consumo ilícito ha ido en aumento en tiempos recientes. Los efectos de todas estas sustancias se deben en buena parte a que interfieren con la capacidad de nuestras neuronas para producir impulsos eléctricos o potenciales de acción, lo que a su vez impide que estas células funcionen apropiadamente. Para ponerlo de forma sencilla, los opioides son depresores del sistema nervioso central, y esto es lo que explica tanto la letalidad de estas sustancias como su capacidad para inducir sensaciones gratificantes y placenteras. Ahora, en un principio la depresión del sistema nervioso no parece tener nada que ver con el placer, y más allá de esto es la dopamina y no los opioides la que se encarga de regular esta sensación. Parece contradictorio. Sin embargo, la respuesta a esto yace en una estructura de nuestro sistema nervioso conocida como núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el hogar de un grupo de neuronas especializadas, las neuronas espinosas medianas. Estas neuronas se encargan de impedir que nuestro cerebro libere dopamina todo el tiempo. Ayudan a controlar las sensaciones placenteras para que solo aparezcan en determinadas situaciones. Al fin y al cabo, el punto del placer es servir como un estímulo para reforzar la repetición de ciertos comportamientos, como comer alimentos altos en calorías, el sexo o en general hacer algo que nos parezca gratificante. Si sintiésemos placer todo el tiempo de forma constante, sería muy difícil dirigir nuestro comportamiento porque todo nos sería placentero, incluso aquello que no nos conviene o directamente el no hacer nada. El placer hay que controlarlo, y este trabajo recae en parte sobre las mencionadas neuronas espinosas medianas. Los opioides interfieren con el funcionamiento apropiado de estas neuronas, y sin ellas se pierde el control sobre la secreción de dopamina, lo que induce la sensación de euforia y placer intenso que caracteriza a estas sustancias. Para los que vieron el video del alcohol, esto probablemente les suene conocido, y es que las neuronas espinosas medianas también se ven inhibidas por la ingesta de alcohol a través de sus efectos sobre el GABA, otro neurotransmisor. Para simplificarlo, tenemos neuronas en nuestro cerebro que limitan la liberación de dopamina y por tanto el placer. Los opioides inhiben a estas neuronas, lo que lleva a una sensación de euforia. Estos efectos sobre el control de la dopamina que tienen los opioides están entre los más peligrosos, no porque sean directamente letales, sino porque hacen que estas sustancias sean altamente adictivas y, como probablemente sepan, ser adicto a cualquier cosa, farmacológica o no, tiene el potencial de destruir la vida de una persona. Pero si a esto le sumamos que se trata de sustancias con un alto potencial para matar, la cosa se pone aún peor. Los opioides matan interfiriendo con los mecanismos que usa nuestro cuerpo para regular la respiración. La frecuencia respiratoria está controlada predominantemente a través de la detección de los niveles de CO2, dióxido de carbono, en la sangre. Si los niveles de CO2 aumentan, estructuras denominadas quimiorreceptores periféricos y centrales perciben este aumento y le comunican al sistema nervioso que es hora de aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso es que respiramos más rápido cuando hacemos ejercicio. El ejercicio físico aumenta la producción de CO2 y su concentración en la sangre, lo que activa estos quimiorreceptores que a su vez llevan a nuestro sistema nervioso a acelerar la frecuencia respiratoria. Los opioides impiden que estos quimiorreceptores funcionen, dejan de enviar
señales al sistema nervioso y la respiración comienza a disminuir su frecuencia y su profundidad. Poco a poco la respiración se hace irregular hasta que finalmente cesa y la persona muere. Se instala un paro respiratorio. La probabilidad de que ocurra una situación como esta depende en gran medida de la potencia y la rapidez del opioide responsable. Esto no es un problema con nuestros propios opioides naturales que están finamente controlados. Con la morfina o la heroína es un problema a tener en cuenta, pero con el fentanilo, que es hasta 100 veces más potente que la morfina, es un peligro real e importante. Una dosis de apenas 2 miligramos es perfectamente capaz de matar. Paradójicamente, a pesar de su alta toxicidad, el fentanilo es atractivo como sustancia de abuso por varias razones. Por una parte, los efectos aparecen en cuestión de minutos. La euforia es rápida e intensa, pero los efectos también se acaban rápido, y así el cliente tiene que seguir consumiendo. Por otra parte, como el fentanilo es tan potente, se puede adulterar con otras sustancias y aún así mantener sus efectos euforizantes y adictivos dentro de lo razonable, si es que se puede decir así. Para mejorar las cosas, el fentanilo es sintético. Para producirlo no es necesario tratar con carteles, talibanes o quién sabe qué organización para importar opio o alguno de sus derivados para producir, por ejemplo, heroína. Solo necesitas un laboratorio y los reactantes correctos. La mayor parte del opio del mundo, por cierto, se produce en Afganistán. Las cuestionables ventajas del fentanilo se han sumado a aspectos históricos, sociales y culturales en distintos países para llevar a una epidemia de abuso de esta sustancia. Por una parte tenemos un producto nuevo y con ventajas económicas y de producción que engancha fácilmente a sus usuarios. Por otra parte tenemos a países con problemas estructurales en sus sistemas sanitarios. Personas que no pueden permitirse curar sus enfermedades optan por mitigar el dolor y para esto suelen usarse opioides por sus potentes capacidades analgésicas. Farmacéuticas y médicos de dudosa moral capitalizan esto en medida de lo posible. Un paciente con dolor crónico es un cliente fijo independientemente de que se haga adicto o no. Eliminar el dolor es un aliciente muy poderoso a la hora de gastar dinero. A esto se suma una auténtica crisis de salud mental y enfermedades psiquiátricas, que son dos factores de riesgo muy importantes a la hora de desarrollar trastornos de abuso de sustancias. Hay trivialización del uso de las drogas y sobre todo personas vulnerables económica y socialmente. Todo esto es el sustrato perfecto para la epidemia de opioides que se experimenta en algunos países, particularmente en los Estados Unidos. Hay que aclarar que no solo los pacientes con dolor se hacen adictos, de hecho es normal que este no sea el caso, pero el uso extendido de estas sustancias entre personas que quizás no las necesitan o que podrían haberlas evitado aumenta la exposición de la población en general al haber mayor cantidad de opioides circulando y más profesionales facultados recetándolos activamente. Además, hay que tener en cuenta el contrabando desde otros países y la producción clandestina de estas sustancias que suplen una buena parte de la demanda. Normalmente soy bastante optimista, pero en este caso creo que es un problema que se pondrá peor, por lo menos en el corto plazo, antes de mejorar. Y tristemente, el abuso de estas sustancias se está extendiendo a otros países. Lo peor es que el fentanilo es apenas la punta del iceberg. Otros opioides, como el carfentanilo, por ejemplo, son hasta 10.000 veces más potentes que la morfina. La dosis letal de estos opioides es tan absurdamente baja que no se usan en seres humanos y se reservan para sedar a animales mucho más grandes. Para ponerlo en contexto, el gas sarín, un agente nervioso extremadamente peligroso y letal hasta el punto de ser considerado un arma de destrucción masiva, tiene una dosis letal media de entre 100 a 150 microgramos por kilo. El carfentanilo, por su parte, tiene una dosis letal media de apenas 3 microgramos por kilo, y por esto no sorprende que sea visto como una potencial arma química. Y lo cierto es que ya se ha usado de esta manera. Durante la crisis de rehenes del teatro de Dubrovka en Moscú en el año 2002, el gobierno ruso intentó usar carfentanilo y remifentanilo, un opioide similar, para sedar a un grupo de extremistas chechenos que habían tomado a 850 rehenes. Se les pasó la mano con la dosis y el incidente terminó con 170 personas muertas, entre ellas 130 rehenes por paro respiratorio causado por los efectos de los opioides. Son sustancias sin ninguna duda muy peligrosas y sus consumidores están expuestos a que los opioides que compran de forma clandestina estén contaminados no solo con cualquier clase de toxina, sino con el propio carfentanilo o con dosis más concentradas de lo normal de fentanilo, lo que fácilmente puede llevar a una sobredosis. Para empeorar las cosas, estas sustancias no solo provocan adicción, sino también tolerancia y dependencia.
Mientras más se expone nuestro cuerpo a los opioides, más resistente se hace a sus efectos y cada vez se necesitan dosis más altas para conseguir los mismos resultados. Y esto se debe a que nuestras células empiezan a producir menos receptores para opioides en su superficie, se hacen menos sensibles porque limitan su capacidad para percibir estas sustancias. Esta tolerancia se suma a la adicción para llevar a que el usuario no solo busque consumir opioides de forma compulsiva, sino también creciente. Desde un punto de vista económico son el producto ideal porque no solo perpetúan su demanda, sino que además la incrementan. El principal problema con la tolerancia es que nuestro cuerpo no desarrolla resistencia a todos los efectos por igual. Se desarrolla tolerancia más rápidamente a la euforia que a la depresión respiratoria. Un adicto, en un intento por alcanzar los efectos placenteros a los que se ha hecho resistente, puede fácilmente sufrir una sobredosis letal porque no se ha hecho igual de resistente a la depresión respiratoria. Otros efectos a los que se desarrolla tolerancia incluyen la sedación, la retención urinaria, las náuseas y los vómitos y por supuesto la analgesia. Por lo que desde un punto de vista terapéutico también tienen sus límites. Los mecanismos detrás de la retención urinaria, las náuseas, los vómitos y la analgesia los analizamos en el video anterior. Por otra parte tenemos la dependencia, que no es lo mismo que la adicción. La adicción es un trastorno del comportamiento que puede deberse o no a fármacos. Uno puede hacerse adicto a la pornografía o a los juegos de azar, por ejemplo. La dependencia, por su parte, es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente a la presencia constante de un fármaco. Hay que tener presente que, como mencionamos antes, el cuerpo humano produce sus propios opioides naturales y los necesita para funcionar y regular muchos procesos. Si se consumen opioides de origen externo, el cuerpo va desarrollando tolerancia y perdiendo sensibilidad a estas sustancias, como acabamos de explicar. Ahora, cuando cese el consumo de estos opioides externos y el cuerpo solo tenga a la mano su producción interna y natural, las neuronas van a estar tan insensibilizadas y van a haber desarrollado tal resistencia que nuestros opioides naturales no podrán cumplir sus tareas. Ocurre un caos a nivel nervioso. El cerebro entra en un estado de sobreexcitación. El usuario sufre de dolores musculares, diarrea, vómitos, un malestar horrible, fiebre, disforia, insomnio, ansiedad e incluso hiperalgesia, una sensibilidad exagerada al dolor. Esto es lo que se conoce como síndrome de abstinencia y puede aparecer tanto en adictos como en personas que sufren de enfermedades crónicas y que deben tomar opioides para mitigar su dolor. Pero independientemente de cuál sea el caso, si el usuario de opioides quiere evitar estos desagradables signos y síntomas, tendrá que seguir consumiendo estas sustancias. Su organismo se habrá hecho dependiente de ellas para funcionar con cierta normalidad. La dependencia aparece siempre porque es una cuestión fisiológica, mientras que la adicción no, al ser una cuestión del comportamiento. Y el síndrome de abstinencia, por su parte, puede llegar a ser letal, pero esto es más raro que con el síndrome de abstinencia del alcohol. No puedo cerrar este video sin un par de datos importantes. Hay antídotos para la intoxicación aguda por opioides. La naloxona y la naltrexona, ambas son técnicamente opioides también, pero en lugar de activar a los receptores de opioides, los desactivan, por lo que pueden ayudar a revertir sus efectos. El uso de naloxona o naltrexona en una persona con dependencia desata rápidamente el síndrome de abstinencia. Segundo, el fentanilo no solo provoca depresión respiratoria, sino también rigidez muscular, lo que puede exacerbar su letalidad al impedir la ventilación adecuada de los pulmones. La rigidez de los músculos de la caja torácica producida por el fentanilo recibe el nombre de síndrome del tórax leñoso y es un problema poco común, pero a tener en cuenta con el uso de esta sustancia. En tercer lugar, los lácteos, particularmente el queso, producen opioides en nuestro cuerpo durante el proceso de la digestión, la casomorfina. Ahora, no está muy claro que la casomorfina tenga ninguna relevancia biológica en condiciones normales. Nuestras células intestinales también la digieren al ser una estructura proteica y además también está el rol protector que cumple la barrera intestinal, aunque esto podría ser distinto en otras circunstancias. Y cuarto, los opioides, a pesar de que se usan para aliviar el dolor, pueden en ocasiones extrañas exacerbarlo, un cuadro que se conoce como hiperalgesia inducida por opioides, que es problemática en personas que dependen de estas sustancias para el manejo del dolor. Dicho esto, espero que te haya gustado el video. De ser así, considera apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal. Recuerda darle de comer al algoritmo con un comentario y seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.